Y si te dijera que todo el sufrimiento de Cristo no fue solo una historia para conmoverte, sino un llamado urgente a tu alma. Muchos conocen la cruz, pero pocos entienden el precio real que se pagó allí, porque no fueron los clavos los que lo sostuvieron, fue su amor por ti. Y ese amor tiene el poder de romper cadenas, de transformar destinos, de darte una nueva vida, pero solo si decides quedarte hasta el final. Este no es un video más. Lo que vas a ver aquí puede sacudir tu espíritu, abrir tus ojos y confrontarte con la verdad más ignorada de la fe. Jesús no fue una víctima. Él fue un rey que eligió morir para que tú vivas. Y si alguna vez te has preguntado por qué sientes ese vacío, esa lucha interna, esa búsqueda constante de propósito, puede ser porque aún no te encontraste con el verdadero significado de su pasión. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Muchos que ven nuestros videos no están suscritos al canal. Si tú eres uno de ellos, haz clic ahora en el botón de suscribirse. No te pierdas los próximos contenidos que pueden cambiar tu vida para siempre. Y ahora sí, prepárate. Lo que estás por escuchar no es una historia. Es un encuentro con el amor que cambió toda la historia. ¿Qué harías si supieras que mañana morirás y que esa muerte no será solo física, sino un sacrificio por los pecados de otros? ¿Qué clase de amor acepta el abandono, la traición, el juicio injusto, el látigo, la cruz? Y lo hace sin resistirse. ¿Quién podría soportar el peso del pecado del mundo, la ira del cielo y el silencio del Padre, y aún así clamar por perdón para sus enemigos? ¿Te has detenido alguna vez a imaginar lo que pasaría si supieras con certeza que mañana morirás? Pero no solo morir físicamente, sino entregar tu vida entera por los errores, las culpas y los pecados de otros. Esa fue la realidad que Jesús enfrentó. Él sabía lo que venía, conocía cada latigazo que iba a recibir, cada golpe, cada palabra de burla, y sin embargo no huyó, no se defendió, no se victimizó. Él decidió amar hasta el extremo. Ese tipo de amor no se aprende en libros ni se imita con emociones superficiales. Es un amor nacido del cielo, un amor que trasciende el entendimiento humano. Y en Juan 10:18, Jesús lo deja claro: nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Ese es el amor que sostiene el universo. Muchos piensan que Jesús fue víctima del sistema, de los fariseos, del Imperio Romano. Pero la verdad es que Él fue el único que realmente tenía el control. A pesar del abandono de sus amigos, del juicio injusto, del látigo que desgarró su carne y de los clavos que atravesaron sus manos, Él eligió callar y perdonar. Mientras colgaba de la cruz, desfigurado y sangrando, levantó una oración que aún hoy desafía nuestra lógica. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Cómo puede alguien orar así en medio del sufrimiento? Porque su corazón no estaba lleno de odio, sino de propósito. Jesús no solo soportó el dolor físico, soportó el silencio del Padre, la carga de cada pecado de la humanidad, y aún así amó. Y lo más impactante de todo esto es que mientras pasaba por ese calvario, Jesús pensaba en ti, sí, en ti. En tu historia, en tus luchas, en tu necesidad de redención. El peso que Él cargó no era solo general, era personal. Él llevó tus errores, tus caídas, tus temores. Cuando sientas que nadie te entiende, recuerda que hubo uno que lo entendió todo, porque lo vivió todo en carne propia. Él eligió la cruz, sabiendo que un día tú ibas a escuchar su historia. Y no para que sientas culpa, sino para que recibas esperanza. Porque si Jesús fue capaz de amar así, ¿no será hora de que tú también comiences a vivir desde ese mismo amor? La pasión de Cristo no es solo un relato de sufrimiento. Es el corazón del Evangelio latiendo con fuerza en cada escena. Es el amor en su expresión más alta.
la obediencia sin reservas, la compasión inagotable y la victoria disfrazada de derrota. No fue una tragedia, fue un plan eterno. No fue el fracaso de un profeta, fue el triunfo de un rey que dio su vida por amor. La mayoría de las personas han escuchado hablar sobre la crucifixión, pero pocos han entendido la profundidad espiritual que envuelve ese momento. La pasión de Cristo no es solo un relato conmovedor para Semana Santa, ni una tragedia antigua registrada por los evangelios. Es el epicentro del evangelio, es el corazón de Dios, latiendo con una fuerza irresistible a través de la historia. Cada escena de la pasión es un mensaje vivo que grita redención, gracia y amor eterno. No fue una serie de eventos desafortunados, fue un plan divino perfectamente orquestado para reconciliar al cielo con la tierra. Jesús no fue una víctima del sistema, fue un rey que se despojó de su corona de gloria para abrazar una de espinas. Lo hizo por amor. Cuando contemplamos la cruz con los ojos de la fe, todo cambia. Lo que parecía derrota se convierte en victoria. Lo que parecía debilidad revela poder. Jesús no luchó contra sus acusadores porque su propósito era más grande que el dolor. Su obediencia no fue parcial ni condicional, fue completa. En Filipenses 2:8 leemos: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia fue el acto de amor más alto que el mundo haya visto. Y es ahí donde encontramos el modelo para nuestra propia vida cristiana. Rendirse al plan de Dios aunque duela, amar aunque nos rechacen, obedecer aunque no entendamos todo, porque así vivió y murió nuestro Salvador. Y es que el Evangelio no tiene poder sin la cruz. Sin la pasión de Cristo, nuestra fe sería solo un ideal bonito, una moral elevada, pero vacía de poder transformador. El sufrimiento de Jesús no fue accidental, fue intencional. Fue el precio que decidió pagar para darnos acceso al Padre. Y lo más impactante es que todo fue hecho por amor, no por obligación. Ese mismo amor sigue tocando corazones hoy. Cada vez que te sientes indigno, recuerda que Él ya pagó por ti. Cada vez que piensas que fallaste demasiado, recuerda que su compasión no tiene fecha de expiración. La cruz sigue siendo suficiente. Y este viaje apenas comienza, porque el siguiente paso nos lleva a la mesa donde todo fue anunciado con pan y vino. Este estudio es una invitación a caminar paso a paso hacia el Calvario, a mirar de cerca al Salvador y a descubrir cómo en cada momento pensaba en ti. La noche en que sería entregado, Jesús no huyó, no se escondió, no pidió piedad. Al contrario, eligió reunirse con sus discípulos en un aposento alto para compartir la mesa. Sabía que era su última cena antes de la cruz, y aún así la transformó en un acto sagrado. No fue un banquete de despedida, fue la antesala del sacrificio más grande del universo. Imagina por un instante que sabes con certeza que esta será tu última noche, que en cuestión de horas serás traicionado, juzgado injustamente y clavado en una cruz. ¿Qué harías? Jesús, sabiendo todo lo que vendría, decidió no esconderse ni buscar consuelo humano. Al contrario, organizó una cena, pero no una cena cualquiera. Él transformó ese momento en algo sagrado, eterno. En lugar de lamentos, ofreció enseñanza. En lugar de huir, compartió pan. En lugar de maldecir su destino, santificó la mesa. Esa noche, registrada en Lucas 22, 14, 20, Jesús estaba revelando su corazón. Un corazón que, a pesar de la angustia, seguía pensando en los suyos y en ti. Aquel aposento alto se convirtió en el umbral del Calvario. Jesús no solo reunió a sus discípulos para una comida, los invitó a ser testigos de su entrega anticipada. Sabía que Pedro lo negaría, que Judas lo traicionaría, que todos huirían. Y aún así los miró a los ojos con ternura.
No exigió fidelidad perfecta, ofreció gracia. No recordó sus fallos, les enseñó el camino del servicio y del amor. Al compartir la mesa con ellos, nos enseñó que su reino no se edifica con poder humano, sino con humildad. Fue una cena cargada de eternidad, donde cada gesto anunciaba la redención que estaba por cumplirse. No era una despedida, era una declaración de amor. Y quizás lo más hermoso de esa noche es que Jesús no pensaba solo en sus discípulos presentes, pensaba en cada uno de nosotros, en ti, en mí, en los que siglos después tomarían pan y vino recordando esa entrega, porque cada paso hacia la cruz fue dado con tu nombre en su corazón. Él no estaba cumpliendo una formalidad religiosa, estaba marcando el inicio de una nueva era, donde el acceso a Dios no estaría limitado por templos ni rituales, sino por comunión verdadera. Esa mesa sigue abierta hoy, y tú también estás invitado a sentarte con el Maestro, a escuchar su voz y a recordar que antes de derramar su sangre, Él ya te había entregado su corazón. Los evangelios narran cómo Jesús se sentó con los 12, los miró a los ojos y partió el pan. No lo hizo como simple gesto de hospitalidad, lo hizo como señal profética: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por muchos es derramada. Aquella noche la atmósfera estaba cargada de algo más que tensión. Era un momento suspendido entre el cielo y la tierra. Jesús, sabiendo que era su última cena antes de enfrentar la cruz, se sentó con los 12 como lo había hecho tantas veces. Pero esta vez fue distinto. Su mirada, profunda y serena, encontró los ojos de cada discípulo mientras partía el pan. No fue un acto simbólico, fue una declaración eterna. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Lucas 22:19. No dijo que el pan representaba su cuerpo, dijo que lo era. Ese pan en sus manos era una antesala de lo que sucedería en el Calvario. Era el anuncio silencioso de un amor que se rompería para sanar a muchos. Después tomó la copa y habló del nuevo pacto. Uno no sellado con tinta ni grabado en piedra, sino escrito con sangre y sellado en corazones dispuestos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Lucas 22:20. Estas palabras sellaron el fin de una era y el comienzo de otra. Ya no habría necesidad de templos físicos ni de sacrificios repetidos año tras año. El Cordero Perfecto estaba ofreciendo su vida y esa copa era la firma divina de un compromiso eterno. Mientras los discípulos bebían, no comprendían que estaban entrando en una nueva alianza, una que los convertiría en testigos de la redención y portadores de una gracia sin medida. Hoy, cada vez que participamos de la Santa Cena, tocamos ese momento eterno. El pan ya no es pan solamente, nos recuerda que alguien fue quebrado por nosotros. La copa no es solo vino, es memoria viva del sacrificio. Y más que un ritual, es una invitación constante a volver a esa mesa, a recordar que Jesús no ofreció migajas, ofreció todo. Él no pidió que lo entendiéramos primero, pidió que lo recordáramos siempre. Porque mientras el mundo sigue buscando salvación en fórmulas humanas, el verdadero pacto sigue esperando en una mesa sencilla, en el corazón rendido de quien dice: Señor, gracias por entregarte así por mí. En ese momento, Jesús estaba declarando que la antigua alianza basada en sacrificios de animales y leyes escritas estaba por ser reemplazada por un pacto nuevo y eterno, sellado no con tinta, sino con su sangre. El pan ya no representaría solo sustento, sino su cuerpo molido. El vino ya no sería símbolo de celebración terrenal, sino la sangre del Cordero que abriría el camino al Padre. Lo que ocurrió en esa cena fue mucho más que un símbolo. Fue el anuncio de un cambio cósmico.
Durante siglos, el pueblo de Israel vivió bajo una alianza que dependía de leyes, rituales y sacrificios constantes. Cada año se ofrecían animales inocentes en el templo para expiar los pecados del pueblo. Pero nada de eso tenía el poder de limpiar el corazón del hombre. Era solo una sombra, un reflejo distante de lo que vendría. En Hebreos 10:4 nos dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En esa noche, Jesús declaró con su cuerpo y su sangre que lo antiguo había cumplido su propósito y que lo eterno estaba siendo revelado. El pan que partió en sus manos no era solo alimento, era una revelación viva de lo que estaba por ocurrir. Su cuerpo sería molido, lacerado, perforado por amor. Y el vino, que por siglos fue símbolo de alegría y celebración, ahora era elevado como señal de redención. La copa en sus manos no era solo un brindis espiritual, era un recordatorio de que, para abrirnos el camino al Padre, Jesús tendría que ser aplastado como uva en el lagar del sufrimiento. Su sangre no sería derramada en un altar de piedra, sino en una cruz de madera, y desde allí fluiría para alcanzar lo más profundo del alma humana. Este nuevo pacto no se basa en méritos ni en perfección religiosa. No exige templos dorados ni sacrificios repetidos. Solo requiere un corazón sincero que acepte con humildad la obra de Jesús. Ese es el poder del nuevo pacto. Ya no está escrito en tablas, sino en corazones. Jeremías 31:33. Ya no se acerca uno a Dios a través de sacerdotes humanos, sino por medio del único mediador, Cristo. Y ese pacto sigue vigente. Cuando comes el pan, recuerdas que alguien fue quebrado por ti. Cuando bebes la copa, sabes que su sangre sigue hablando desde el cielo. Y cada vez que aceptas ese pacto, no solo honras el sacrificio, sino que te unes a la vida que Él compró para ti. La última cena fue más que un ritual, fue una entrega anticipada. Jesús se dio antes de ser arrestado, se ofreció antes de ser crucificado. No esperó que lo despojaran. Él se despojó voluntariamente. El pan fue partido en sus manos como su cuerpo lo sería en la cruz. La copa fue alzada por Él como su sangre sería derramada, no por accidente, sino por amor. Muchos piensan que el sacrificio de Jesús comenzó en el Gólgota, pero la realidad es que comenzó mucho antes. En la mesa de la última cena, Él ya estaba entregando su vida. No necesitó que vinieran con espadas a arrestarlo, porque su corazón ya estaba rendido. Jesús no fue obligado, Él decidió. Mientras partía el pan, lo hacía como símbolo de su cuerpo que pronto sería quebrado. Y mientras levantaba la copa, sabía que cada gota de vino anticipaba la sangre que correría por su frente, sus manos y su costado. En esa cena, Jesús no dramatizaba, profetizaba. Cada gesto era una declaración de amor sellada en obediencia total al plan divino. Cuando comprendemos que Jesús se ofreció voluntariamente, todo cambia. Ya no vemos a un mártir trágico, sino a un rey glorioso en control absoluto. Filipenses 2:7 dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Nadie le arrancó la vida. Él la entregó. No hubo sorpresa en el arresto, ni caos en su juicio. Todo estaba planeado, cada paso cuidadosamente profetizado. Y es que el amor verdadero no espera ser obligado, da el primer paso, se adelanta. Así fue Jesús. Antes de 1900 que los clavos lo atravesaran, Él ya había entregado su voluntad. Antes de la cruz, ya había dicho sí con todo su ser. Y ese sí fue por ti. Hoy, esa entrega nos confronta, porque seguimos esperando que Dios nos pida cosas para obedecer, cuando Él ya nos mostró cómo se ama, con iniciativa, con rendición, con entrega. Jesús nos enseña que el verdadero amor no se guarda para después, no pone condiciones, no se resiste al dolor si el propósito lo vale. En Juan 15:13, Él mismo dijo:
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en esa última cena, Él no solo anunció su muerte, anunció que tú eras su amigo. Así que cuando participes del pan y del vino, no lo hagas como quien repite un acto religioso. Hazlo como quien recuerda que fue amado antes de ser formado y salvado antes de saber que estaba perdido. Y en medio de ese acto solemne, Jesús también confrontó el corazón de los suyos. Uno de vosotros me va a entregar. No lo gritó, no lo expuso, lo anunció. Con tristeza, Judas estaba allí, con su mirada fría, con el plan ya en marcha, y sin embargo, Jesús le ofreció el pan mojado, un último acto de misericordia. También predijo que Pedro lo negaría, el más valiente, el más impulsivo, el que había prometido morir con él. Y sin embargo, Jesús no lo condenó. Le dijo que orara, que velara, que su fe no faltara. Aún sabiendo la traición y el abandono que vendrían, Jesús eligió la comunión. En esa noche sagrada, cuando todo el universo contenía el aliento, Jesús hizo algo que solo el amor más puro podría hacer. Confrontó la traición sin condenar. En medio del pan partido y la copa elevada, el Maestro no ignoró lo que vendría. Con dolor en el alma, miró a sus discípulos y declaró: uno de vosotros me va a entregar. Mateo 26:21. No lo hizo con ira ni con exposición pública, sino con tristeza y compasión. Y cuando llegó el momento, extendió el pan mojado a Judas, como si aún en ese último instante quisiera ofrecerle un camino de regreso. Fue un acto de misericordia silenciosa, una mano tendida mientras la sombra ya se cernía sobre ellos. Jesús también miró a Pedro, el más impetuoso, el que había jurado estar con él hasta la muerte, y le anticipó su caída, no para humillarlo, sino para advertirlo y orar por él. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Lucas 22:32, le dijo. No lo reprendió con dureza, no le exigió perfección, solo pidió que velara, que orara, que permaneciera firme. Ese es el corazón de Jesús, un corazón que no abandona aunque sepa que será abandonado, un corazón que ora por ti incluso cuando sabe que lo negarás, que intercede incluso antes de que caigas. Él no está esperando que falles para señalarte, sino para restaurarte. Y lo más impresionante es que, conociendo el abandono, la negación y el dolor que vendrían, Jesús no eligió la distancia, sino la comunión. No dejó la mesa, no cambió el menú, no evitó el contacto. Eligió quedarse, eligió amar, eligió servir. Nos enseñó que la comunión verdadera no es entre perfectos, sino entre los que aún sabiendo que son débiles, se acercan con reverencia. Cuando tomamos el pan y la copa, recordamos que Jesús no comió con santos, comió con amigos quebrados, amigos como tú y como yo. Y aún así, los llamó a la mesa, los miró con ternura y lavó sus pies. La última cena fue un momento de enseñanza profunda. Allí Jesús lavó los pies de sus discípulos, mostrándoles que el camino hacia la grandeza en el reino es el camino de la humildad. Se ciñó la toalla como un siervo y limpió el polvo de los que en pocas horas lo dejarían solo. Nadie entendió en ese momento lo que realmente estaba haciendo, pero él sí, y lo hizo por amor. En una cultura donde los pies sucios eran símbolo de inferioridad y donde solo los siervos más humildes realizaban tal tarea, Jesús hizo lo impensable. Se levantó de la mesa, se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Juan 13:4-5. Uno a uno, sin excepción, incluido Judas, el traidor, incluido Pedro, el negador. Ese acto no fue una simple muestra de humildad, fue una lección eterna de liderazgo espiritual. Jesús, el Rey del universo, se arrodilló ante hombres comunes, sabiendo que en pocas horas lo abandonarían. Y aún así, eligió amar sirviendo. Porque en el reino de Dios, el más grande no es el que tiene más poder,
sino el que tiene más capacidad de arrodillarse por amor. Pedro, al ver esta escena, se escandalizó. «Jamás me lavarás los pies», le dijo. Pero Jesús respondió con firmeza: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Juan 13:8. ¡Qué profunda revelación! No basta con caminar con Jesús, hay que dejarse limpiar por Él. Hay que permitirle tocar lo que está sucio, lo que escondemos, lo que arrastramos del camino. Y eso solo puede suceder cuando reconocemos nuestra necesidad, cuando bajamos nuestras defensas espirituales y dejamos que el Maestro nos sirva con su gracia. El agua que Jesús usó no fue mágica, pero el gesto tenía poder. Era una proclamación. En su reino, la limpieza viene por la humildad, no por el orgullo. Este acto nos confronta aún hoy. ¿Estamos dispuestos a lavar los pies de quienes nos han fallado? ¿Podemos servir a los que quizá nos traicionarán mañana? Jesús lo hizo y nos dejó un ejemplo que va mucho más allá de lo literal. Servir a otros, perdonar, ser pacientes, dar sin esperar, todo eso es lavar pies en el día a día. En Juan 13:15, Él dijo: «Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Si seguimos a Jesús, no podemos conformarnos con mirar su ejemplo desde lejos. Debemos vivirlo, porque la verdadera grandeza no se mide en títulos ni en palabras, sino en toallas manchadas del polvo ajeno. Esta noche, mientras el pan era partido y la copa pasaba de mano en mano, el cielo estaba preparando la cruz y el Hijo del Hombre, sabiendo todo lo que venía, se ofrecía en paz, no como víctima, sino como cordero voluntario, no con temor, sino con propósito. La última cena no fue un evento religioso, fue una proclamación profética de redención. Mientras los discípulos comían el pan y bebían el vino, sin comprender del todo lo que sucedía, el cielo ya estaba alineando los próximos pasos del plan eterno. Cada palabra de Jesús, cada mirada, cada silencio tenía un peso espiritual. Aunque en apariencia todo parecía tranquilo, en lo invisible se desataba una guerra entre luz y tinieblas. Pero Jesús no estaba inquieto. Él no fue arrastrado al sacrificio, se ofreció. Fue en esa noche, rodeado de amigos imperfectos, donde reafirmó su misión: dar su vida en rescate por muchos. En Juan 10:18, Él mismo había dicho: «Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo». La cruz no era un accidente, era su destino. Jesús no fue víctima de un sistema corrupto ni de una traición repentina. Fue el Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1:19-20. Su paz en medio del caos era la evidencia de que todo tenía propósito. Mientras partía el pan, estaba quebrando las cadenas del pecado. Mientras compartía la copa, estaba sellando la promesa de redención. Lo que para los hombres era una cena, para el cielo era un altar. No era un evento religioso más, era la consumación de siglos de profecía, de espera, de señales. Y allí estaba Él, sereno, dispuesto, con amor ardiendo en el alma, sabiendo que cada momento lo acercaba a ti. Hoy podemos mirar hacia esa última cena no como un recuerdo lejano, sino como un punto de conexión con la eternidad. Porque cuando participamos de la comunión con Cristo, reconocemos que Él no fue forzado. Él eligió amar, eligió sufrir, eligió salvar. La cruz estaba más cerca que nunca, pero su corazón no se encogió. En lugar de pánico, hubo entrega. En lugar de temor, determinación. Y eso nos enseña que en nuestros momentos de oscuridad también podemos elegir rendirnos a Dios con propósito. Porque si el Hijo del Hombre se ofreció por amor, ¿cómo no vivir nosotros con ese mismo amor que transforma todo? Y así, con esa paz inquebrantable, nos preparamos para acompañarlo al jardín del Getsemaní. Cada detalle estaba cargado de eternidad. El pan,
la copa, el servicio, la traición, la entrega. Todo estaba escrito y Jesús lo cumplía con majestad. Hoy, cada vez que recordamos esa cena, no solo conmemoramos un hecho histórico, renovamos el pacto. Recordamos que el cuerpo fue partido por nosotros, que la sangre fue derramada por nuestros pecados, que la mesa de comunión sigue abierta, que hay un lugar para el que cree, para el que se arrepiente, para el que desea caminar con el Cordero hasta el final. Hay momentos que parecen simples a los ojos humanos, pero que en lo invisible marcan el rumbo del universo. Así fue la última cena. El pan no era solo pan, la copa no era solo vino, y el silencio no era vacío. Todo estaba impregnado de eternidad. Cada gesto de Jesús era una respuesta directa a lo que ya había sido anunciado por los profetas. Isaías lo describió como molido por nuestras rebeliones. Isaías 53:5. Y allí, frente a sus discípulos, él confirmaba que el tiempo había llegado. No improvisaba, no reaccionaba, ejecutaba el plan perfecto de redención que el cielo había preparado desde antes de que el mundo existiera. Cuando hoy nos acercamos a la mesa del Señor, no lo hacemos como quien recuerda un mártir del pasado, sino como quien renueva un pacto vivo con un Salvador resucitado. El pan partido sigue siendo símbolo de ese cuerpo que fue triturado por amor. La copa derramada nos recuerda que la sangre todavía tiene poder para limpiar, sanar y restaurar. Esta no es una ceremonia religiosa vacía, es una invitación a entrar, a sentarse, a compartir con el Rey que dio todo por ti. Y en esa mesa hay lugar para todos, para el que falló, para el que se alejó, para el que aún no entiende todo pero quiere regresar. Nadie queda fuera si acepta la gracia que fue servida con las propias manos de Jesús. Este momento, tan sencillo y profundo, nos desafía a vivir en comunión, no solo con Él, sino también con los demás. Porque quien entiende el valor de esa mesa no puede seguir caminando con orgullo ni con resentimiento. El pan partido nos enseña a perdonar. La copa derramada nos impulsa a amar. Cada vez que celebramos la Santa Cena, no es solo un acto de memoria, es una reafirmación de destino. Decimos, sí, Señor, yo acepto tu sacrificio, yo camino contigo, yo me rindo una vez más. Y así, recordando su entrega y renovando nuestro compromiso, nos preparamos para seguir sus pasos. Incluso cuando nos lleven a un jardín oscuro y silencioso llamado Getsemaní. La pasión de Cristo comenzó con una mesa, con una toalla, con una copa, con un acto de amor silencioso. Y desde allí Jesús se levantó, no hacia el descanso, sino hacia el Getsemaní. Porque la cruz no empezó en el Calvario, empezó en el corazón de aquel que decidió amarnos hasta el fin. Después de aquella cena cargada de eternidad, Jesús no fue a dormir, no buscó refugio ni distracción. En su corazón ya se respiraba el peso del Gólgota, aunque sus pies aún pisaban el suelo de Jerusalén. Se levantó de la mesa y condujo a sus discípulos hacia el huerto de Getsemaní, un lugar cuyo nombre no es casualidad, significa prensa de aceite. Así como las aceitunas son trituradas para liberar su esencia, también el alma del Salvador estaba a punto de ser quebrantada para que de su interior brotara la redención del mundo. Allí no había multitudes, ni luces, ni milagros, solo el silencio, la sombra de los olivos y el Hijo de Dios derramando su alma delante del Padre. Jesús no iba al Getsemaní por debilidad, sino por obediencia. Acompañado por Pedro, Jacobo y Juan, les pidió algo muy humano: velad conmigo. Mateo 26:38. Pero ellos no comprendieron el momento. Mientras él sudaba gotas como de sangre, ellos dormían. Y es que muchas veces, cuando lo divino toca la tierra, lo humano no está preparado para sostenerlo. Jesús se postró solo, sabiendo que ninguna compañía terrenal podría aliviar el peso que sentía.
Su oración fue sincera, cargada de angustia, pero también de entrega. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En esa frase se encierra toda la esencia de la redención. Un corazón rendido que prefiere obedecer a huir. Getsemaní fue, sin duda, el verdadero comienzo de la cruz. Allí, en el lugar secreto, Jesús firmó con lágrimas lo que sellaría con sangre en el Calvario. No fue vencido, se ofreció, no fue obligado, eligió, y lo hizo por ti, porque sabía que para salvarte debía pasar primero por el abandono, por la traición, por la angustia más profunda del alma. El que nunca pecó estaba dispuesto a cargar con el pecado de todos, y mientras el cielo observaba en silencio y los discípulos dormían, el Salvador se levantaba fortalecido en su rendición. Ese Getsemaní sigue vivo cada vez que tú eliges obedecer a Dios en medio del dolor, cada vez que oras aunque nadie te vea, cada vez que eliges amar aunque duela. Y de ese jardín silencioso nos encaminamos ahora hacia la traición. Después de la cena, Jesús y sus discípulos se dirigieron al Monte de los Olivos. En ese monte había un huerto, un lugar llamado Getsemaní, cuyo nombre significa prensa de aceite. Nada es casual. Allí, en ese terreno silencioso cubierto de olivos, donde las aceitunas eran trituradas hasta que su esencia fuera extraída, el Hijo de Dios sería también quebrantado. El Monte de los Olivos había sido lugar de oración para Jesús muchas veces antes, pero esa noche tenía un peso distinto. No era solo un lugar físico, era un escenario espiritual donde lo eterno se fundía con lo humano. Getsemaní, la prensa de aceite, era más que un nombre. Era una profecía oculta en la geografía. Así como la oliva es aplastada para liberar el aceite más puro, el alma de Jesús sería exprimida hasta lo más profundo, para que tú y yo pudiéramos ser ungidos con salvación. Ese huerto silencioso sería testigo del quebranto de aquel que nunca pecó, del sudor teñido de sangre, de la oración más profunda jamás pronunciada en la historia de la humanidad. Jesús sabía lo que se avecinaba. No fue sorprendido por la traición ni por el arresto. Él eligió esperar allí. Oró, no para evitar la cruz, sino para confirmar su rendición. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. ¡Qué oración tan poderosa! No fue una petición para escapar, sino una afirmación de obediencia absoluta. Y en ese momento, un ángel fue enviado para fortalecerle, porque incluso el Salvador, en su humanidad, necesitó ayuda divina para soportar lo que venía. Eso nos recuerda que no es falta de fe pedir fuerzas. Lo importante es que, después de orar, como Jesús, estemos dispuestos a levantarnos y seguir adelante con lo que Dios nos pide. El Getsemaní de Jesús nos enseña que el mayor poder no se manifiesta gritando, sino rindiéndose. No es la espada lo que vence, sino la voluntad sometida al Padre. Allí no hubo espectáculo, solo lágrimas, silencio y el sonido del corazón de Dios latiendo fuerte por ti. Cada vez que pases por tu propio huerto de decisiones, recuerda esto: Jesús ya estuvo allí, y Él sabe cómo fortalecer a los que eligen obedecer, aunque el alma tiemble. Porque Getsemaní no fue un lugar de derrota, sino el altar donde el Cordero fue consagrado para el sacrificio. Y desde ese lugar santo, caminaremos ahora hacia el momento en que la traición se materializa con un beso, y el arresto marca el inicio do dolor y físico. Jesús sabía lo que se acercaba, ya había partido el pan, ya había anunciado su entrega, ya había entregado la copa. Ahora era la hora de la soledad. No de la soledad de la cruz, sino de una aún más oscura, la del alma,
la que siente el peso del pecado del mundo sobre sus hombros antes de que la sangre siquiera comience a correr. La noche se volvía más densa, no solo en el ambiente, sino en el espíritu. Jesús, ya fortalecido por la oración, se encontraba ahora ante un abismo invisible. El peso de toda la humanidad comenzaba a caer sobre él. No hablamos de los golpes o de la corona de espinas, sino de una carga invisible que solo un alma santa podría sentir, la carga del pecado del mundo. Era una soledad distinta, más profunda, más cortante. No era la ausencia de los hombres, era el silencio de Dios. La angustia que se apoderó de su interior no fue porque desconocía lo que venía, sino porque conocía cada detalle. En ese momento, el Hijo no solo veía la cruz, la sentía ya clavada en su alma. Jesús no huyó. Aunque podría haberlo hecho, eligió quedarse. Eligió sentir todo aquello que tú y yo jamás podríamos soportar. Cada traición, cada mentira, cada acto de odio de la humanidad entera comenzó a depositarse sobre sus hombros. Y aunque su cuerpo todavía no sangraba, su alma ya se quebraba. Isaías lo anticipó con precisión: varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Y aún así, no se retiró, porque más allá del temor estaba el amor. Un amor que no se mide por emociones, sino por entrega. ¿Puedes imaginar a alguien sintiendo el peso de todos los pecados, de todos los tiempos, de todas las personas, y aún así permaneciendo firme? Este momento en Getsemaní revela que la verdadera batalla no fue en el Calvario, sino en el alma del Salvador. Antes de recibir el primer golpe, ya había dicho sí. Antes de ser acusado, ya había aceptado el precio. ¿Cuántas veces nosotros huimos de lo que duele? ¿Cuántas veces oramos para que pase la copa, pero no? Estamos dispuestos a decir, pero no se haga mi voluntad. Jesús nos mostró cómo se ama con propósito, cómo se avanza con lágrimas, cómo se vence desde el lugar secreto, porque el que se rinde en el alma conquista en lo visible, y ahora esa decisión invisible dará paso al arresto público, donde el Cordero será entregado al sistema de hombres. Jesús se aparta con sus discípulos y les pide: orad para que no entréis en tentación. Pero no oran, duermen 3 veces. En la hora más crucial, la humanidad duerme mientras el Redentor suda sangre. Él se aparta un poco más, cae de rodillas y luego rostro en tierra. Su oración no es ceremonial, es una súplica. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La escena es conmovedora y a la vez reveladora. Mientras Jesús se enfrenta a la hora más oscura de su vida, los que prometieron estar con él no logran mantenerse despiertos. 3 veces los despierta, 3 veces los encuentra dormidos. Es una imagen del corazón humano, dispuesto, pero débil. Mateo 26:41. Jesús no los reprende con ira, pero tampoco minimiza la gravedad del momento. Su instrucción es clara: orad para que no entréis en tentación. Él sabía lo que se acercaba para ellos también. Sabía que la tentación vendría con fuerza, que el miedo los haría correr, y por eso les pidió que velaran. Pero ellos, como muchos de nosotros, subestimaron la necesidad de orar antes de la batalla. Y mientras ellos dormían, el Salvador se alejaba un poco más, cae de rodillas, luego con el rostro en tierra y clama: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26:39. No era una oración decorativa, era una súplica con sudor de sangre. ¿Has orado alguna vez así, al borde del colapso, sin palabras bonitas, solo con el alma desnuda? Jesús lo hizo, pero lo más impactante no fue su súplica, sino cómo terminó. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Allí se firmó la redención, no con pluma, sino con rendición, no con tinta, sino con lágrimas. Porque si Jesús no hubiera dicho ese sí en la oración, no habría cruz,
no habría resurrección, no habría esperanza. Este Getsemaní nos habla directamente a nosotros. ¿Cómo respondemos en nuestras noches oscuras? ¿Dormimos mientras el cielo clama que despertemos? ¿Oramos para que se haga la voluntad de Dios incluso cuando duele? Jesús no fue escuchado para evitar la copa, pero fue fortalecido para beberla. Eso es lo que hace la oración real. No cambia siempre las circunstancias, pero cambia nuestra capacidad de enfrentarlas. Por eso, cuando vengan los momentos de angustia, no subestimes la oración. Busca el rostro del Padre, ríndete como Jesús y prepárate, porque la respuesta divina muchas veces no será quitar el dolor, sino darte fuerza para atravesarlo con dignidad celestial. Es el clamor de quien conoce lo que esa copa contiene. La ira santa de Dios, el pecado acumulado de la humanidad, la separación momentánea de aquel con quien ha vivido en comunión perfecta desde la eternidad. Jesús no está dudando de la voluntad del Padre, está revelando la profundidad de su humanidad. No se trata de miedo a los clavos, es el peso de convertirse en pecado, de ser herido por Dios, de ser quebrado por amor. Muchos han malinterpretado ese clamor de Jesús en Getsemaní como debilidad, como si titubeara en su misión. Pero no era así. Aquel Padre, si es posible, no brota del temor a morir, sino de la conciencia plena del precio espiritual que estaba por pagar. Esa copa no era metáfora poética, era el juicio divino en su forma más pura. Era el fuego de la ira santa sobre el pecado, y Jesús, siendo santo, sabía que al beberla asumiría toda la maldad del mundo. No era miedo a los hombres, era la angustia del justo que sería hecho pecado. 2 Corintios 5:21. Por eso clamó, porque entendía que por primera vez en la eternidad, el Padre lo miraría como portador de toda culpa humana. Es difícil imaginar esa escena sin estremecerse. Jesús, que vivió en perfecta comunión con el Padre, ahora anticipaba la ruptura de esa comunión. Un abismo espiritual lo esperaba. En ese instante, el dolor no era físico, era existencial. Era el vacío que solo el pecado puede producir. El que nunca conoció la oscuridad interior, ahora debía absorberla por completo. ¿Y por qué? Por ti, por mí, porque alguien debía pagar el precio de la redención, y solo un cordero sin mancha podía hacerlo. Cuando Jesús clamó en Getsemaní, no fue por debilidad, fue por amor. Un amor tan profundo que aún enfrentando o silencio del cielo, não retrocedeu, seguiu firme, sangrando más decidido. Ese momento nos muestra una verdad profunda. La obediencia no siempre viene acompañada de entusiasmo, pero sí de decisión. Jesús, aunque angustiado hasta la muerte, eligió amar hasta el final. Eligió ser herido por Dios para que tú nunca tuvieras que cargar con tu culpa. Su humanidad no lo hizo menos divino, la hizo más cercano. Y ahora, cuando tú pases por momentos de silencio divino, cuando sientas que estás cargando algo muy pesado, recuerda, Jesús ya pasó por eso y lo superó por amor. Por eso puedes confiar, puedes seguir orando aunque no sientas nada. Porque ese sí silencioso que brota en medio del dolor tiene poder para abrir los cielos y para cambiar tu destino. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué parte de la pasión de Cristo te habló más al corazón? ¿Fue su oración en Getsemaní, el silencio ante los golpes o su grito final en la cruz? Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros. Si este video tocó tu alma, no te vayas sin suscribirte al canal Revelaciones de la Biblia y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguna enseñanza que Dios tiene preparada para ti. Y por favor, comparte este mensaje con alguien que necesita esperanza hoy. En la pantalla ya está apareciendo el próximo video recomendado especialmente para ti. Haz clic ahora y continúa esta jornada espiritual.
Nos vemos allá. Con fe y amor, Revelaciones de la Biblia.